Está con nosotros el doctor Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo Buenos andan? días. ¿Todo bien, Un doctor? gusto verlos. Es mucho más frecuente lo que voy a tratar de lo que tal vez algunos pueden estar pensando. Que lo he planteado como cárcel o muerte. Y voy a ejemplificar con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación esta calidad de un hecho corriente que se presenta con mucha frecuencia y que tiene dividido a los magistrados, a los autores, a los intérpretes de la ley. Cuando alguien es herido, cuando alguien sufre un mal físico y tiene inevitablemente que recurrir a la asistencia del Estado, a la asistencia médica del Estado, es decir, concurrir a un centro de salud, a un hospital, para hacerse tratar, porque de lo contrario puede perder su vida o no tiene recursos, no tiene medios económicos para ir a un centro privado, llega al lugar, al hospital, es atendido por un médico que, por ejemplo, en el caso concreto del fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran con alguien que tenía unos feroces cólicos intestinales. Hubo que operarlo, y al operarlo se encontraron con que el hombre portaba cápsulas de cocaína, es decir, era una mulita. Ese es el nombre que se le asigna a los que transportan en su cuerpo los estupefacientes que han sido preparados. Corren enormes riesgos, saben los riesgos que corren. En un estado de extrema necesidad de este hombre, que sufría dolores muy intensos, pero carente de medios económicos, recurre al centro de salud. Y aquí comienzan los problemas jurídicos. El médico descubre eso. ¿Qué debe hacer el médico? Por un lado, el médico tiene la obligación de guardar secreto. Y por el otro lado, como es un establecimiento del Estado, no es un establecimiento privado, es un funcionario público. Y como funcionario público tiene la obligación de comunicar la existencia de esas cápsulas de cocaína que van a dar lugar a un proceso penal. Semejante dilema el médico no está en condiciones de resolverlo, pero el que se presentó para que lo atendieran, porque era un problema de urgencia, que no lo podía resolver de otro modo, al concurrir a ese lugar, sabía que inevitablemente le iban a encontrar esas cápsulas de cocaína. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba autoincriminando, es decir, se estaba autoculpando. Es como si hubiera concurrido ante un fiscal y ante un juez y hubiese declarado: yo he cometido tal crimen, tal hecho delictivo. Él con su cuerpo está confesando un hecho delictivo. Y nadie puede declarándose culpable sin la asistencia de un abogado, pero no va a ir con el abogado a la atención médica y estar en presencia de este. Bueno, entonces la confluencia de conflictos que se plantea. Por de pronto se dijo: nadie puede en esas condiciones ser considerado un culpable por vía de la autoincriminación, porque eso equivale a hablar, a declararse culpable, y es una forma ilegal de hacerlo. Segundo, si no se trata de un hecho el que da origen a la presencia del paciente en el establecimiento médico, de los que atentan contra la vida y contra la integridad física, y que no se trata tampoco de un portador de enfermedades infecciosas, de enfermedades antiguas como dice la ley, de lepra, de muchas otras enfermedades infectocontagiosas de origen sexual, algunas de ellas,
etcétera, que en cuyo caso el médico está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad. En los otros, el médico debe guardar silencio. Es decir, que entre el objetivo de perseguir penalmente a alguien, que el médico lo ha descubierto, que lo obliga a guardar silencio, la ley dice, este silencio, este secreto, prevalece sobre su obligación como funcionario de dar a conocer al policía que puede estar de custodia allí, o al fiscal que está de turno, o al director del establecimiento. Razón por la cual no tendría que formarse una causa penal. Y la Corte Suprema dijo, este proceso que sea, porque al hombre le iniciaron un proceso, Claro. no solamente le iniciaron un proceso, terminada la operación lo llevaron a la cárcel, y en la cárcel fue después juzgado, y juzgado fue condenado, y iba en la cárcel. Entonces el hombre presentó una serie de recursos y llegó por vía de los recursos a la Corte Suprema. Y ahí la Corte Suprema dijo, el origen de este proceso es una nulidad. ¿Y cuál es la nulidad? La declaración que el médico hizo indebidamente, porque hizo prevalecer su condición de funcionario sobre la que él tenía, la de guardar el secreto. Pero ¿por qué? No entiendo la parte de por qué tiene que el médico guardar un secreto cuando está ante o descubre un delito, si se les pide a los médicos, y desde el gobierno también se les pide, que denuncien cuando ven niños golpeados, mujeres golpeadas, gente violada, y que tienen como la obligación moral, ética de denunciar. No. ¿Por qué no tendrían la misma obligación en el caso de un Cuando delito son funcionarios, de esa característica? cuando son médicos privados no tienen ninguna obligación. Pueden guardar, tienen la obligación de guardar secretos. En cambio, el funcionario, porque el médico ahí, en un establecimiento del Estado, es un médico que a su vez, siendo empleado del Estado, es un funcionario público, tiene la obligación. Ya no en el caso que usted plantea de los abusos contra los niños, las violencias contra las mujeres, etcétera. Cualquier caso, sea el de la cocaína, salvo en los casos que le dije que haya peligro de vida. Es decir, hechos con armas de fuego que traen consecuencias o pueden tener secuelas mucho más graves. Ahí están obligados a declarar. Entonces tienen una excusa legal para hacerlo. Pero los médicos enfrentan este conflicto de una manera muy compleja, que es muy difícil de entenderlo para el que no está en el mundo jurídico. Por eso la pregunta que usted hace es válida, es razonable. Pero la ley ha establecido el secreto o la obligación de revelar. Y la Corte, La Corte dijo, no fue en válido ese caso, el origen fue una declaración del médico dando cuenta cuando debió haber guardado el secreto profesional, porque no se daban ninguna de todas esas otras circunstancias que yo he mencionado. Peligro de enfermedades contagiosas, peligro de la integridad física, proveniente de un hecho con armas, etcétera. Es decir, es un tema muy delicado. ¿Quedó en libertad? Puesto, la Corte Suprema anuló, Invalidó el proceso. anuló la condena por ser una condena ilegal. Ilegal. ¿Cuánto tiempo pasó? Y no sé el tiempo que pasó, pero para llegar a la Corte y haberlo resuelto tiene que haber pasado un par de años. Unos añitos. Eso hay que también decirlo, Claro. porque quien llega a la Corte ha pasado por muchas otras instancias. En definitiva, es una victoria, pero una victoria con un costo enorme, que es el de estar luchando, pero preso. Luchar por la libertad, pero encontrándose preso. Es muy difícil, es muy fina esta distinción que estoy haciendo y va a generar evidentemente un gran debate, y particularmente en los médicos que siempre tienen una vocación por ser fieles a sus obligaciones y a sus juramentos, pero también tienen obligaciones que le da el carácter de ser miembro del establecimiento público como funcionario.